¿Y si te dijera que la búsqueda desesperada del despertar es, en realidad, la forma más efectiva de permanecer profundamente dormido? ¡Qué ironía cósmica! Muchos de nosotros nos levantamos cada mañana con la lista de tareas mentales para mejorar, evolucionar, despertar. Pero, ¿y si esas mismas intenciones fueran los barrotes dorados de nuestra propia jaula? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuanto más persigues la iluminación, más escurridiza se vuelve? Parece que el universo tiene un peculiar sentido del humor con nuestros esfuerzos más serios. Si esto te resuena, dale a me gusta, para que más personas descubran esta perspectiva inusual. De alguna manera, todos hemos estado jugando a este juego sin darnos cuenta de que la completitud que buscamos ya está aquí, como la corriente de un río que siempre fluye, incluso cuando intentamos remar contra ella. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves tu propio camino. ¿Y si te dijera que la búsqueda desesperada del despertar es, en realidad, la forma más efectiva de permanecer profundamente dormido? ¡Qué ironía cósmica! Muchos de nosotros nos levantamos cada mañana con la lista de tareas mentales para mejorar, evolucionar, despertar. Pero ¿y si esas mismas intenciones fueran los barrotes dorados de nuestra propia jaula? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuanto más persigues la iluminación, más escurridiza se vuelve? Piensa en ello por un momento. Nos levantamos y a veces la primera cosa que hacemos es encender el teléfono, buscar un podcast, leer un libro, o meditar con la intención de encontrar una respuesta a la vida, una verdad que de alguna manera nos dé control o significado. Es como si el universo fuera un examen que debemos aprobar, y cada día es una oportunidad para estudiar más. ¿De dónde viene esta necesidad? Psicológicamente, es el miedo a la ambigüedad, la incomodidad de no saber, la necesidad de un mapa claro en un territorio que es, por naturaleza, inexplorable. Queremos que alguien nos diga la verdad, para poder sentirnos seguros, para no tener que enfrentar la vastedad y la incertidumbre de la existencia. Es una búsqueda de seguridad en la rigidez, como si aferrarse a una roca en medio del río nos hiciera más estables, cuando en realidad, solo nos impide fluir. Y aquí viene la gran ironía, la paradoja que Alan Watts amaba señalar. Cuanto más buscas la verdad con seriedad, más se te escapa la alegría de jugar con el misterio. Cuanto más te aferras a una respuesta, más te cierras a la posibilidad de que la pregunta misma sea el juego. Nos volvemos como un científico que solo cree en lo que puede medir, perdiéndonos la poesía del universo que no se puede cuantificar. Parece que el universo tiene un peculiar sentido del humor con nuestros esfuerzos más serios. Imagina por un momento que la vida es como un río vasto, inmenso y sin fin. Un río que fluye constante e imparable, desde la eternidad hacia la eternidad. Nosotros, cada uno de nosotros somos como una gota de agua en ese río. Una gota que, por alguna razón, ha llegado a creer que debe dirigir el río, o que tiene que llegar a un destino específico en su cauce. Nos esforzamos, remamos con todas nuestras fuerzas, a veces incluso intentamos construir presas artificiales con nuestras expectativas y juicios, creyendo que así controlaremos la corriente. Otras veces, nos desesperamos al ver que otras gotas parecen fluir con más gracia o llegar a parajes más hermosos. Pero el río no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace. Su esencia es el movimiento, el cambio, la entrega. Y nosotros, al ser parte de él, también lo somos. La ironía es que nuestra búsqueda incesante de un supuesto despertar es como una gota de agua intentando remar furiosamente río arriba, o intentando ser el río en lugar de simplemente fluir con él. Nos tomamos el flujo tan en serio, con tanta solemnidad, que olvidamos la simple alegría de dejarnos llevar. Olvidamos que el río es el juego cósmico, y nuestros intentos de controlarlo o de despertar son las reglas autoimpuestas que nos hacen olvidar que somos el juego mismo. La consecuencia de esta búsqueda solemne es una rigidez mental, una incapacidad de ver la belleza del cambio y la contradicción. Nos volvemos dogmáticos, incluso en nuestra supuesta apertura. Rechazamos lo que no encaja en nuestra verdad y al hacerlo, nos perdemos la riqueza infinita de la vida. Es como escuchar una sinfonía y solo intentar identificar las notas individuales, perdiéndote la melodía, la armonía, la emoción que surge del conjunto. Pero aquí está el giro, el insight liberador. La vida es un juego cósmico, y las verdades son solo reglas temporales para la diversión. El problema es que el buscador de la verdad no se da cuenta de que la búsqueda es el juego,
¿Y si la verdad no fuera algo que se encuentra, sino algo que se vive? ¿Y si la certeza no fuera una meta sino una prisión? Imagina a Sofía, una mujer que pasaba sus mañanas devorando libros de filosofía y espiritualidad, buscando la verdad última. Se sentía frustrada si no encontraba una nueva revelación cada día, una pieza más del rompecabezas que la acercara a la iluminación. Cada enseñanza era analizada, comparada, internalizada, y si no encajaba perfectamente, era descartada. Su mente era un archivo en constante reorganización, pero su corazón, a menudo, se sentía vacío. Un día, mientras leía sobre el concepto de no mente en el Zen, sintió un cansancio profundo. Si alguna vez te has sentido agotado por la búsqueda, frustrado por no llegar a ese estado de paz inquebrantable que tanto anhelas, o confundido por la contradicción de que cuanto más intentas relajarte, más tenso te pones, entonces este viaje es para ti. Estamos a punto de desvelar 5 patrones peligrosos, 5 trampas mentales que Alan Watts, con su sabiduría y humor característicos, nos advertiría que nunca debemos hacer al despertar. Son como esos intentos inútiles de la gota de agua por controlar el río. Si la idea de dejar de luchar contra la corriente y empezar a fluir con la vida resuena contigo, y quieres descubrir cómo la completitud que buscas ya está presente en ti, entonces suscríbete al canal. Juntos, vamos a desenmascarar el primero de estos patrones, y es uno con el que la mayoría de nosotros luchamos desde el primer segundo de nuestro día. Me refiero a la absurda idea de intentar controlar tus pensamientos y emociones al despertar. ¿Y si te dijera que la búsqueda desesperada del despertar es, en realidad, la forma más efectiva de permanecer profundamente dormido? ¡Qué ironía cósmica! Muchos de nosotros nos levantamos cada mañana con la lista de tareas mentales para mejorar, evolucionar, despertar. Pero ¿y si esas mismas intenciones fueran los barrotes dorados de nuestra propia jaula? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuanto más persigues la iluminación, más escurridiza se vuelve? Dejó el libro, se sentó en su jardín, y simplemente observó un colibrí revolotear entre las flores. No buscó una verdad en el colibrí, no intentó categorizar su vuelo o encontrarle un significado profundo. Solo lo observó. Y en ese instante, en esa simple observación sin esfuerzo, sintió una paz que todas sus lecturas no le habían dado. Se dio cuenta de que la verdad no era un concepto a atrapar, sino una experiencia a vivir. El colibrí no estaba buscando su verdad, simplemente estaba siendo en perfecta armonía con el juego. La lección aquí es que su problema no era la falta de verdad, sino su resistencia a la incertidumbre, su necesidad de un mapa rígido. Estaba jugando un juego de encontrar la respuesta correcta, en lugar de simplemente bailar con el misterio de la vida, que es parte del juego cósmico. ¿Y si el despertar no fuera encontrar una respuesta, sino soltar la necesidad de una? ¿Y si la verdadera sabiduría residiera en la capacidad de decir no sé, con una sonrisa, de abrazar la ambigüedad como una danza? El río no tiene un destino final predefinido, simplemente fluye, adaptándose a cada roca, a cada curva, sin preguntar ¿por qué? Y en ese fluir sin esfuerzo, reside su verdad. Quizás, la verdad no sea una posesión, sino una relación. Parece que el universo tiene un peculiar sentido del humor con nuestros esfuerzos más serios. La vida, verás, es como un río vasto y sin fin. Nosotros, como gotas de agua, a menudo luchamos contra su corriente, creyendo que debemos dirigir el río, o llegar a un destino. Nos tomamos el flujo tan en serio, que olvidamos la simple alegría de dejarnos llevar. Creemos que hay un antes y un después del despertar, y que este último es un estado de perfección inmutable. Pero la promesa de liberación reside en comprender que este despertar no es una tarea sino un reconocimiento. No es algo que se adquiere, sino algo que ya eres. La búsqueda incesante del despertar, irónicamente, es lo que nos mantiene dormidos. Al final, revelaremos que la completitud ya está presente, como la corriente de un río que siempre fluye, incluso cuando intentamos remar contra ella. La verdadera libertad surge al darnos cuenta de que ya somos el juego, y que el problema del no despertar es en sí mismo una parte fascinante de la danza cósmica. Si te sientes agotado por esta búsqueda, este viaje es para ti. Desvelaremos 5 trampas mentales, como la de intentar controlar pensamientos y emociones al despertar, para dejar de luchar contra la corriente y fluir con la vida, una relación con el misterio, con el cambio, con el juego,
no es algo que adquieres, sino algo que ya eres, esperando ser reconocido sin solemnidad, con una ligereza lúdica. La búsqueda es el juego, y la alegría reside en jugar sin la presión de ganar o perder. Si te has sentido identificado con esta búsqueda incesante de respuestas, con esta seriedad en el camino, tómalo como una señal. Una señal de que quizás es hora de cambiar la lente, de recordar que el universo es mucho más divertido cuando no intentamos descifrarlo en cada instante. Y si aún no te has unido a nuestra comunidad de exploradores del despertar, de aquellos que están redescubriendo el juego cósmico y liberándose de las trampas autoimpuestas, te invito a suscribirte ahora. Es una invitación a pertenecer a un espacio donde celebramos el misterio, el humor y la profunda alegría de simplemente ser. Porque lo que viene a continuación, el quinto patrón, es quizás el más sutil y el más liberador de todos, el que te mostrará que el verdadero despertar no es un destino, sino una danza continua. Quinto patrón. Hemos navegado por las aguas turbulentas del control mental, la obsesión por la productividad, la trampa de la comparación y la búsqueda seria de verdades absolutas. Cada uno de estos patrones, como pequeñas presas construidas en el río de nuestra vida, nos ha mantenido en una ilusión de separación, un juego en el que somos los únicos que no recordamos las reglas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a desvelar no es una verdad para ser creída, sino una ironía para ser experimentada. El primer patrón, el primer intento de remar contra la corriente de la vida, es la absurda idea de que debemos ser el comandante en jefe de nuestra mente desde el minuto 1 de cada día. Es esa voz interna que te dice que tienes que controlar cada pensamiento, cada emoción, tan pronto como abres los ojos. La gente hace esto por un miedo profundo a la incertidumbre. Creen que si no controlan su interior, el caos se apoderará de ellos, buscando seguridad en una predictibilidad forzada. Y es perfectamente comprensible, ¿verdad? Desde niños nos enseñan a controlar nuestras emociones, a pensar antes de actuar, a ser racionales. Nos condicionan a ver nuestra mente como una máquina que debe ser domada, un caballo salvaje que necesita un jinete firme. Es una creencia tan arraigada que hace total sentido que la hayamos integrado. Pero aquí está la ironía, el delicioso absurdo. Cuanto más intentas controlar tu mente, menos libre y más caótica se vuelve. Se acumula una tensión constante y una sensación de fracaso por no poder domar lo indomable. Permítanme presentarles a Juan, un hombre que dedicaba sus mañanas a meditar con la firme intención de limpiar su mente. Pero ahora, es momento de mirar la fuente de todas estas ilusiones, la gran madre de todos los nunca debes hacer, según Alan Watts. Es el patrón más sutil, el más arraigado, y quizás, el que más nos duele reconocer. Todos los patrones anteriores son meros síntomas, ecos distantes de una herida fundamental, de una ilusión primordial, que se ha incrustado en lo más profundo de nuestra psique. Es la creencia de que hay algo roto en nosotros, algo que necesita ser arreglado o mejorado, para alcanzar un estado de completitud. Es la convicción de que el despertar es un destino final, un punto de no retorno donde todos los problemas se disuelven, donde la vida se convierte en una línea recta de felicidad ininterrumpida. Esta es la fantasía de una utopía personal, un paraíso sin esfuerzo, donde no hay sombras, solo luz. Y esta fantasía, amigos míos, es el juego más peligroso de todos. ¿No es irónico que busquemos la completitud en un futuro idílico, cuando la completitud ya está aquí, en este preciso instante, en la totalidad de nuestra experiencia? Piensen en ello. La creencia de que el despertar es un destino final, una meta a alcanzar, nos impulsa a intentar controlar nuestros pensamientos, porque creemos que los pensamientos malos nos alejan de ese destino. Cada día, se sentaba en su cojín, cerraba los ojos y como un guardia fronterizo mental, se preparaba para interceptar cualquier pensamiento intruso. No pienses en la lista de la compra, se decía. No te preocupes por el trabajo, ordenaba. Pero, por supuesto, cuanto más intentaba no pensar en algo, más vívidamente ese pensamiento se presentaba. Su frente se arrugaba, su mandíbula se tensaba. Un día, exhausto de esa batalla diaria, se rindió. Simplemente dejó que los pensamientos vinieran y se fueran, como nubes en el cielo, sin apego, sin juicio. Por un momento, experimentó una paz que nunca había logrado forzando. Se dio cuenta de que su problema no eran los pensamientos en sí, sino su resistencia a ellos. Estaba jugando un juego de eliminar pensamientos, en lugar de simplemente observar el flujo de conciencia, que es parte del juego cósmico.
Intentar controlar la mente es como intentar detener el río con las manos. Puedes sentir el agua, pero nunca detendrás su curso. La consecuencia de mantener este patrón inconsciente es sutil y se acumula con el tiempo. Cada mañana al intentar forzar la calma o el orden, Juan no solo perdía la oportunidad de un auténtico descanso mental, sino que también cultivaba una ansiedad subyacente que lo acompañaba durante todo el día. Nos empuja a ser productivos sin cesar, porque pensamos que el esfuerzo constante es el camino hacia la iluminación. Nos hace compararnos con otros, buscando un modelo de despertado, que nos guíe hacia esa tierra prometida. Y nos lleva a buscar verdades absolutas, porque necesitamos un mapa claro para llegar a ese paraíso sin esfuerzo. Es como el viejo cuento del pescador que busca el pez dorado que concede deseos. Pasa toda su vida persiguiéndolo, convencido de que su felicidad está en atraparlo. Lo que nunca comprende es que el océano entero, con toda su abundancia y misterio, ya es suyo. Su problema no es la ausencia del pez dorado, sino su obsesión por atraparlo, su incapacidad de ver la riqueza que ya le rodea. Esta ilusión de un destino final, de un despertar, como un estado de perfección inmutable, es el motor de toda nuestra insatisfacción. Es el deseo de escapar del sufrimiento y la incomodidad, proyectando la idea de un paraíso sin esfuerzo. Pero ¿qué sucede cuando la realidad no cumple con estas expectativas utópicas? Nos encontramos con una profunda desilusión, como un niño al que le prometieron un final de cuento de hadas y se encuentra con la complejidad de la vida. Cuanto más persigues la felicidad como un estado permanente, más sufres cuando la vida te presenta sus inevitables altibajos. Las pequeñas frustraciones matutinas se convertían en irritabilidad constante. La sensación de no ser suficientemente bueno en la meditación se extendía a otras áreas de su vida, y la creencia de que debería estar en control se transformaba en una rigidez que le impedía disfrutar de la espontaneidad y la belleza de lo inesperado. ¿Y si la verdadera maestría no residiera en controlar cada ola, sino en aprender a surfear? ¿Y si la mente como el clima tiene sus propias tormentas y calmas, y tu papel no es cambiar el tiempo, sino simplemente observar y permitir que el sol siempre esté ahí, detrás de las nubes? La mente no es un problema a resolver, sino un fenómeno a observar. Ya eres el río, ¿por qué intentar dirigirlo? Te invito a que, si te reconoces en este patrón de intentar controlar tus pensamientos al despertar, compartas cómo se manifiesta en tu día a día en los comentarios. Y esto nos lleva a la siguiente trampa, una que se entrelaza con la primera, y nos aleja aún más del flujo natural de la vida. Después de darnos cuenta de que la búsqueda del despertar es irónicamente la forma más efectiva de permanecer dormido, y de cómo intentar controlar nuestros pensamientos nos ancla más profundamente en la ilusión, ahora nos deslizamos hacia una trampa aún más sutil. Es un profundo y cruel paradoja. Creemos que al alcanzar ese punto final, todo dolor desaparecerá. Pero la vida es un baile constante de opuestos. Luz y sombra, alegría y tristeza, nacimiento y muerte. Pretender quedarse solo con la luz, es negarse a la danza misma. Es como querer que el río fluya siempre en un solo sentido, sin curvas, sin rápidos, sin momentos de calma. Pero la belleza del río reside precisamente en su constante cambio, en su capacidad de abrazar cada parte de su viaje. El despertar en el sentido más profundo que Alan Watts nos invita a contemplar, no es un destino. No es un lugar al que se llega. Es el reconocimiento de que ya estás aquí, que ya eres el río, que ya eres la danza. Es comprender que la completitud ya está presente, incluso con tus problemas, con tus sombras, con tus dudas, porque esos problemas son solo parte del juego, parte de la rica y compleja textura de la existencia. Y si la verdadera liberación no fuera encontrar un camino para escapar del sufrimiento, sino aprender a bailar con él. ¿Y si la sabiduría no fuera tener todas las respuestas, sino deleitarse en el misterio? ¿Y si la paz no fuera la ausencia de conflicto, sino la capacidad de abrazar cada ola del océano de tu vida? Una trampa que, paradójicamente, surge de la misma necesidad de hacer algo para liberarnos. Hablo de la creencia, profundamente arraigada, de que tenemos que ser productivos o lograr algo inmediatamente después de despertar. Es esa obligación autoimpuesta de justificar nuestra existencia desde el primer rayo de sol, como si cada amanecer fuera un examen, y cada minuto sin hacer algo fuera un fracaso. ¿Te suena familiar esa voz interna que, apenas abres los ojos, comienza a dictar la lista de pendientes, los objetivos del día, las mejoras que debes implementar en tu vida?
Es como si el solo hecho de existir no fuera suficiente, como si la quietud de la mañana fuera un lujo inaceptable en este juego de la vida que hemos convertido en una carrera de obstáculos. Psicológicamente, esto nace de un temor profundo a la inutilidad y de la presión social de una cultura obsesionada con el rendimiento. Nos han programado para creer que nuestro valor reside en lo que producimos, en lo que logramos, en lo que acumulamos. Desde niños, se nos enseña a ganarnos el derecho a existir, a merecer el descanso, a demostrar nuestra valía. Y esta programación se infiltra hasta en nuestros momentos más íntimos, incluso en el sagrado umbral entre el sueño y la vigilia. Nos aferramos a la idea de que si no estamos haciendo, estamos siendo inútiles. Esta es la pregunta retórica más poderosa de todas. Reconocer este patrón, esta profunda ilusión de un destino final, es el punto de inflexión crucial. Es el momento en que dejamos de remar furiosamente contra la corriente para simplemente darnos cuenta de que somos el agua, y siempre lo hemos sido. Es el momento en que el juego del despertar se revela como el juego de la vida misma, y tú, el jugador, te das cuenta de que siempre has sido el juego. Si sientes que algo está cambiando internamente, si esta idea de la completitud ya presente resuena en lo más profundo de tu ser, si la carga de tener que llegar a algún sitio comienza a aligerarse, deja un like. Es el primer paso para unificar todo lo que hemos visto, para integrar esta sabiduría en la danza de tu propia existencia. Y así, llegamos a la encrucijada, al corazón palpitante de todas estas ilusiones que hemos estado desvelando. Porque si observamos con suficiente detenimiento, si nos atrevemos a mirar más allá de la superficie de estas 5 trampas, veremos que no son fenómenos aislados. No son errores inconexos, sino manifestaciones diversas de una única, profunda y compartida herida. Una herida que nos hace creer que hay algo fundamentalmente roto en nosotros, algo que necesita ser arreglado para alcanzar un estado de completitud, o, como lo llamamos con tanta solemnidad, el despertar. Y la inutilidad en esta sociedad es casi un pecado mortal. Pero aquí reside la ironía cósmica. Cuanto más nos empeñamos en ser productivos, más nos alejamos del flujo natural de la energía y la verdadera creatividad. Es como ese corredor que, obsesionado con la meta, corre tan rápido que se agota antes de tiempo, perdiendo el disfrute del paisaje y la cadencia natural de su propio paso. La verdadera productividad, la que nutre el alma y el espíritu, no surge de la coerción, sino del wu wei, de la acción sin esfuerzo. Como el bambú que se dobla con el viento y no se rompe, o el río que, sin esfuerzo, talla cañones a lo largo de eones. El río no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace, y en ese hacer sin esfuerzo, crea maravillas. Pienso en Elena, una mujer que conocí, cuya vida parecía una sinfonía de logros. Cada mañana, su despertador sonaba a las 5, y antes de que el sol se asomara por completo, ya había meditado, hecho ejercicio, respondido correos importantes y planificado minuciosamente su día. Su calendario era una obra de arte de eficiencia, cada minuto contabilizado, cada tarea optimizada. Se enorgullecía de su disciplina, de su capacidad para exprimir cada gota de productividad de su día. Pero su rostro, aunque inmaculadamente cuidado, llevaba una expresión de tensión constante, de cansancio arraigado que ni el maquillaje ni las horas de sueño lograban disimular. Esta es la madre de todas las ilusiones. La fantasía de que el despertar es un destino final, un punto de no retorno donde todos los problemas se disuelven. La promesa de una utopía personal sin esfuerzo, donde la vida se vuelve una línea recta de felicidad ininterrumpida. Si has sentido esa punzada de desilusión cuando la realidad no cumple con tus expectativas utópicas, no es porque seas ingenuo, sino porque una parte profunda de ti anhela esa paz, y es natural buscarla. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda, esa creencia en un después perfecto, es precisamente lo que nos mantiene en la ilusión de que aún no estamos completos? Piénsalo bien. La necesidad de controlar tus pensamientos al despertar, ¿de dónde surge? De la convicción de que hay pensamientos malos, que deben ser eliminados, porque si no, no eres despierto o espiritual suficiente. Es la creencia de que tu mente, tal como es, no es digna de la paz. Es la lucha contra tu propia naturaleza, como si el río se empeñara en detener sus propias corrientes. Y esa compulsión por ser productivo, o lograr algo desde el primer instante de la mañana, ¿no es acaso otra faceta de la misma herida? La sensación de que no eres suficiente tal como eres, que tu valor debe ser ganado a través de la acción y el rendimiento. Un día, mientras preparaba su desayuno hipersaludable,
Su mano tembló y derramó el café recién hecho sobre su agenda perfectamente organizada. Un pequeño incidente, trivial para muchos pero para Elena, fue una catástrofe. Se quedó paralizada, observando el líquido oscuro manchar sus meticulosas notas. Las lágrimas, que había contenido por años detrás de una fachada de fortaleza inquebrantable, comenzaron a brotar. No lloraba por el café, ni por la agenda. Lloraba por la jaula dorada que había construido para sí misma, por la constante presión de tener que ser perfecta, productiva, impecable, desde el momento en que abría los ojos. En ese instante, se dio cuenta de que su problema no era la falta de productividad, sino la tiranía que ejercía sobre sí misma en nombre de ella. Estaba tan inmersa en el juego de lograr cosas, que había olvidado la simple alegría de vivir, de respirar, de simplemente ser. Había olvidado que ella misma era el juego. La consecuencia de esta búsqueda incesante de la productividad al despertar, es un agotamiento crónico, una sensación persistente de que nunca es suficiente, una desconexión profunda con nuestra propia energía vital. Al principio, es una ligera punzada de ansiedad al ver la lista de tareas. Luego, se convierte en una voz constante de autocrítica que susurra, no eres suficiente. Es el miedo a la inutilidad, a la insignificancia, si no estás constantemente demostrando tu valía. Es como si el río sintiera que solo es valioso si está impulsando un molino, olvidando la simple belleza de su fluir. Cuando te comparas con otros, buscando en sus despertares un modelo para el tuyo, ¿qué es lo que realmente estás haciendo? Estás proyectando tu propia percepción de incompletud en la supuesta perfección de otro. Estás asumiendo que ellos han llegado a un lugar al que tú aún no, perpetuando la ilusión de que hay un lugar al que llegar. Es como si una ola se comparara con otra, olvidando que ambas son expresiones únicas del mismo océano. Y esa búsqueda solemne de respuestas o verdades absolutas, no es una forma de aferrarse a la idea de que hay un manual de instrucciones para el despertar, una fórmula que, una vez encontrada, te garantizará el acceso a ese estado final. Es el miedo a la ambigüedad, la incomodidad con el misterio inherente a la existencia, que te lleva a buscar certezas donde solo hay danza y juego. Es como si el río buscara un mapa exacto de su propio curso, en lugar de simplemente entregarse a la topografía del terreno. Todas estas son, en esencia, variaciones de la misma melodía, la creencia de que hay algo mal con lo que es, y que el despertar es la solución a ese mal. Con el tiempo, esa voz se transforma en una losa pesada que aplasta la alegría, la espontaneidad y la paz. Los años pasan, y nos encontramos con un cuerpo cansado, una mente hiperactiva y un espíritu que anhela un descanso que nunca parece llegar. Es como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. No importa cuánto esfuerzo le pongas, nunca se sentirá completo, nunca será suficiente. Y el costo emocional de vivir así es inmenso. La pérdida de la chispa, la erosión de la autoestima, la sensación de estar siempre persiguiendo una zanahoria invisible, mientras la vida misma, en su gloriosa imperfección, pasa de largo. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera productividad, la que te conecta con tu propósito más profundo, no es algo que se persigue con afán, sino algo que emerge cuando te permites no hacer asterisco? ¿Y si la quietud de la mañana, en lugar de ser un espacio a llenar con tareas, fuera un lienzo en blanco para simplemente ser asterisco? El despertar no es una cuenta regresiva para la acción, sino una invitación a sintonizar con la corriente de la vida. A veces, la acción más poderosa es la de no hacer nada, de simplemente observar el río, de permitir que tu propia conciencia fluya sin intentar dirigirla. Alan Watts, con su peculiar y amable ironía, nos recordaría que el problema no es que estemos dormidos, sino que nos tomamos demasiado en serio el juego de estar dormidos. Nos hemos olvidado de que la vida es, en sí misma, el juego cósmico, la danza eterna de opuestos, y que nuestros problemas son solo parte de la coreografía. La completitud, ¿dónde la buscamos? La buscamos en el futuro, en un después, en un estado purificado donde no haya sombras, donde solo reine la luz. Pero la verdadera revelación, el verdadero despertar, es darse cuenta de que ya eres completo. La corriente del río siempre fluye, incluso cuando intentamos remar contra ella, incluso cuando construimos presas artificiales o nos empeñamos en dirigirla. El río no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace. Y nosotros, como ese río, no necesitamos esforzarnos por ser o despertar. Ya somos la vida misma, en su gloriosa y caótica totalidad.
La paradoja es que la búsqueda incesante del despertar, irónicamente, es lo que nos mantiene dormidos. Es el aferrarse a la idea de un destino lo que nos impide ver que ya estamos en el camino, que somos el camino. La verdadera libertad surge al darnos cuenta de que ya somos el juego, y que el problema del no despertar es en sí mismo una parte fascinante de la danza cósmica. No porque sea perezoso, sino porque sabes que la semilla ya está plantada y la naturaleza hará su trabajo. La completitud ya está presente, como la corriente de un río que siempre fluye, incluso cuando intentamos remar contra ella. La verdadera libertad surge al darnos cuenta de que ya somos el juego, y que el problema del no despertar es en sí mismo una parte fascinante de la danza cósmica. Si has sentido alguna vez esa presión, esa necesidad de justificar tu existencia desde el primer momento del día, no es porque seas débil o perezoso, sino porque eres parte de una cultura que ha olvidado el valor intrínseco del ser. Y reconocer esto es el primer paso hacia una liberación profunda. Si esta profunda reflexión está resonando contigo, y te ayuda a ver los hilos invisibles que tejen nuestra realidad, por favor, deja tu like. Ayuda a que más personas encuentren este mensaje y se unan a esta conversación vital. Es un pequeño acto de cuidado colectivo. Y ahora, prepárate, porque el próximo patrón nos llevará a una ilusión aún más insidiosa, una que nos hace mirar constantemente hacia afuera para encontrar lo que ya reside en nuestro interior. Nos adentraremos en la peligrosa trampa de compararnos con los demás, y de buscar el despertar de otros como nuestro modelo. La vida es un baile constante de opuestos, luz y sombra, alegría y tristeza. El despertar es bailar con todo ello, no intentar quedarse solo con la luz. Ya eres completo, incluso con tus problemas. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en lo más profundo de tu ser, si has sentido un atisbo de reconocimiento en esta desconstrucción de las ilusiones, te invito a compartir tu principal revelación en los comentarios. No porque yo lo pida, sino porque tu propia voz, al articular lo que has descubierto, puede ser la chispa que ilumine el camino de otro. Es una contribución colectiva a esta danza del despertar. Y ahora, con esta nueva perspectiva, ¿cómo te atreverías a vivir tu próximo despertar? Y así, llegamos al final de nuestro viaje, pero no a un destino, sino a una comprensión. Porque, ¿y si te dijera que la búsqueda desesperada del despertar es, en realidad, la forma más efectiva de permanecer profundamente dormido? ¡Qué ironía cósmica! Aquello que perseguíamos con tanto ahínco, aquello que creímos que nos faltaba, siempre estuvo aquí, danzando en la corriente misma de la vida. La transformación de perspectiva es radical. Al principio, el despertar parecía un pico inalcanzable, una meta que demandaba un esfuerzo hercúleo. Ahora quizás, empezamos a vislumbrar que no es una cima a conquistar, sino el valle mismo en el que siempre hemos existido. Y así, llegamos a un patrón mucho más sutil, uno que opera a un nivel más profundo que los anteriores, casi como la corriente subterránea que alimenta el río. Este es un patrón que, si no lo reconocemos, puede mantenernos en un ciclo perpetuo de insatisfacción, incluso cuando creemos estar en el camino del despertar. Me refiero a esa trampa silenciosa, la de compararte con los demás, o buscar el despertar de otros como tu modelo. Es la ilusión de que tu propia iluminación puede medirse con la vara ajena, como si la vasta e infinita danza cósmica tuviera una única coreografía que todos debemos seguir. ¿Por qué caemos en esto? Bueno, en el fondo reside en una inseguridad inherente y en esa necesidad casi infantil de validación externa. Proyectamos nuestras propias carencias en la supuesta perfección de otros, en esos gurús sonrientes, o en esos amigos que parecen haber descifrado el código de la existencia. Es una búsqueda de un espejo que nos devuelva una imagen de completitud que creemos no poseer. Es el miedo a ser un nadie en un mundo que nos grita que debemos ser alguien especial. Este patrón nos lleva a creer que hay un estándar para la iluminación, una especie de lista de verificación espiritual que debemos cumplir para ser considerados despiertos. No es un estado que se logra, sino un reconocimiento de lo que ya somos. Piensa en nuestro río. Al principio, lo veíamos como algo que debíamos controlar, una corriente contra la que remar, o incluso una fuente de la que debíamos extraer algo para llenarnos. Pero ahora, ¿no es evidente que nunca estuvimos separados del río? Nunca tuvimos que ser el río, porque siempre fuimos una gota, una ola, una parte intrínseca de su fluir. El río no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace, y en ese hacer sin esfuerzo, reside su completa y perfecta existencia. Nosotros somos ese río. Somos el juego cósmico,
No los jugadores que intentan ganar o perder, sino el juego mismo, la danza, la música. Quizás en este momento, sientes una resistencia interna. Esto suena hermoso, pero ¿cómo lo aplico a mi vida diaria, con mis responsabilidades, mis miedos? Es una pregunta natural y válida. O tal vez piensas, he intentado esto antes, he leído libros, he meditado, y sigo sintiéndome igual. Y sí, sé que es fácil caer en la trampa de pensar que esto es solo otra filosofía más, otra promesa vacía. Y quizás la más persistente, pero si dejo de buscar, si dejo de esforzarme, ¿no me estancaré? ¿No me volveré pasivo? Comprendo estas dudas profundamente, y así, nos lanzamos a imitar posturas, a repetir mantras, a adoptar dietas o estilos de vida que, aunque puedan funcionar para otros, no resuenan con nuestra propia melodía interior. Pero aquí reside la ironía, el delicioso y a veces doloroso giro wattsiano. Cuanto más miras hacia afuera para definir tu interior, menos te encuentras a ti mismo. Es como el río que intenta ser la montaña, o la ola que anhela ser el viento. En ese esfuerzo, se pierde la esencia de lo que ya es. La consecuencia de este juego es una espiral interminable de insatisfacción. Siempre habrá alguien que parezca más iluminado, más en paz, más avanzado en el camino. Y tú, por comparación, te sentirás constantemente deficiente. Pierdes tu propia singularidad, tu voz única en la sinfonía del universo. Como un actor que solo imita a otros, olvidando su propio guión, su propia presencia escénica. Pensemos en Ana, una joven artista que un día se topó con las enseñanzas de un maestro espiritual muy popular en redes sociales. El maestro hablaba de una vida en total desapego, de una dieta vegana estricta y de horas de meditación al amanecer. Ana, que siempre había sido una persona vibrante, amante de la buena comida y con una creatividad que fluía en momentos inesperados, se convenció de que ese era el único camino hacia el despertar. Son ecos de una programación muy antigua, de un sistema que nos ha enseñado a valorar el esfuerzo por encima de la gracia, la meta por encima del camino. No se trata de volverse pasivo, o de dejar de actuar. Se trata de actuar desde un lugar diferente, desde el reconocimiento de que ya estás completo. La transformación no es un interruptor que se enciende de golpe. Es más como el crecimiento de un árbol. Lento, orgánico, imperceptible día a día, pero innegable a lo largo del tiempo. Las raíces se asientan, las ramas se extienden, y el árbol simplemente es, en su magnificencia. Este camino no es fácil, y no hay atajos. Requiere una honestidad brutal con uno mismo y una disposición a desaprender lo que creíamos saber. Pero la recompensa no es un despertar futuro sino la liberación aquí y ahora, en el fluir constante de la vida. Es el reconocimiento de que la completitud ya está presente, como la corriente de un río que siempre fluye, incluso cuando intentamos remar contra ella. La verdadera libertad surge al darnos cuenta de que ya somos el juego, y que el problema del no despertar es en sí mismo una parte fascinante de la danza cósmica. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, si sientes que puede ser un faro para alguien más en el momento justo, deja tu like. Se forzó a adoptar todas las prácticas del maestro, incluso cuando su cuerpo y su espíritu le gritaban lo contrario. Dejó de pintar, porque consideraba que era una distracción mundana. Se volvió cada vez más delgada, su piel perdió brillo, y su risa, antes contagiosa, se volvió forzada. Cada vez que veía una foto del maestro sonriendo serenamente, sentía una punzada de culpa, y la convicción de que no estaba haciéndolo bien. Se había convertido en una sombra de sí misma, persiguiendo la sombra de otro. O consideremos a Carlos, un ejecutivo de mediana edad, quien, buscando un propósito más allá de su carrera, se sumergió en una comunidad espiritual. Allí, todos hablaban con un tono de voz pausado, medían sus palabras y parecían flotar en una burbuja de serenidad inquebrantable. Carlos, por naturaleza, era apasionado, expresivo y con un sentido del humor a veces estridente. Intentó mimetizarse. Silenció su risa, reprimió sus gestos, y se esforzó por hablar con esa calma etérea. Pero cada vez que intentaba ser como ellos, sentía una punzada de inautenticidad, una voz interna que le susurraba que estaba traicionando su propia esencia. Terminó sintiéndose más solo que nunca, incapaz de conectar con su verdadero yo, y frustrado por no alcanzar esa paz que los demás parecían poseer tan fácilmente. Porque, al final, la vida es un juego, y tú ya eres el juego.
Así que, hemos llegado al final de un viaje que paradójicamente nos devuelve al principio. Hemos explorado la profunda verdad de que la búsqueda desesperada del despertar es, en realidad, la forma más efectiva de permanecer profundamente dormido. Aquello que perseguíamos con tanto ahínco, esa elusiva iluminación, siempre estuvo presente, danzando en la vida misma, en cada aliento, en cada instante. El despertar, lo hemos visto, no es una cima a conquistar, ni un estado que se logra con esfuerzo hercúleo. Es, más bien, el valle en el que siempre hemos existido, un simple y profundo reconocimiento de lo que ya somos. Somos como el río, ¿recuerdas? No estamos separados de él, intentando dirigirlo o remar contra su corriente. Somos parte intrínseca de su fluir, una gota de agua que, al reconocerse, comprende que es el océano entero. No somos jugadores intentando ganar una partida, sino el juego mismo, la danza cósmica en su infinita expresión. Las dudas que puedan surgir sobre la pasividad o la falta de esfuerzo, son en el fondo, ecos de una programación antigua, de una mentalidad que nos ha enseñado a luchar por todo. Pero no se trata de inactividad círica, sino de actuar desde la completitud, de fluir con la sabiduría inherente a la existencia. Se había olvidado de que su propia pasión y su humor eran parte de su danza única en el río de la vida. El costo de este patrón es visceral y acumulativo. Es una sensación constante de no ser suficiente, de estar en deuda con una imagen idealizada que nunca podrás alcanzar. Es la pérdida de tu propia voz, de tu sabor único en el guiso de la existencia. Es vivir en una jaula dorada hecha de comparaciones, observando la libertad de otros, pero sin atreverte a volar con tus propias alas. Es, en esencia, un autoaprisionamiento que te roba la alegría de ser tú mismo, aquí y ahora. Pero aquí viene el insight liberador, la pequeña grieta por donde se filtra la luz. Eres una expresión única del universo, como cada ola es única, pero todas son el océano. La búsqueda de ser otro es, en sí misma, el olvido de tu propia divinidad, de tu propia completitud inherente. Y si el despertar no fuera sobre alcanzar un estándar externo, sino sobre reconocer la perfección que ya eres, en tu propia forma, en tu propio tiempo. Y si la verdadera maestría no fuera la imitación sino la autodescubrimiento. La verdadera libertad surge cuando dejas de luchar contra la corriente de tu propia naturaleza, cuando dejas de intentar ser una rama de bambú si eres un roble majestuoso. La verdadera transformación, la que realmente importa, es un crecimiento orgánico, tan natural como el de un árbol que no se esfuerza por crecer, simplemente lo hace. Este camino, si decides explorarlo, exige honestidad radical y la valentía de desaprender. Pero la recompensa, si se le puede llamar así, es la liberación aquí y ahora, el reconocimiento de que la completitud ya existe en ti, como la corriente de un río que siempre fluye. La verdadera libertad surge al darnos cuenta de que ya somos el juego, y que el problema del no despertar es en sí mismo una parte fascinante de esta danza cósmica. Cuando estés listo, y solo cuando estés listo, te invito a considerar esta pregunta, una que no necesita ser respondida ahora, ni compartida con nadie más que contigo mismo. ¿Y si todo lo que has buscado, todo lo que creías necesitar para estar completo, siempre ha estado ya aquí, dentro de ti, esperando ser reconocido? Si sientes que quieres seguir explorando estas profundidades, y resonar con esta perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Y si esta jornada ha resonado contigo, si ha tocado algo en tu interior, te animo a compartir tu experiencia, a dejar un comentario. Esto es solo el principio de algo mucho más grande, no el final. Es en ese momento de rendición a tu propia singularidad cuando el río de tu vida fluye con la mayor gracia y poder. Pero la danza cósmica no termina aquí. Hay un patrón más, quizás el más engañoso de todos, que nos invita a tomar la vida demasiado en serio, a buscar respuestas absolutas donde solo hay juego y misterio. Un patrón que, irónicamente, nos roba la alegría del propio viaje. Fíjate bien, porque la próxima revelación promete sacudir los cimientos de tu búsqueda de la verdad. Hasta aquí, hemos explorado 3 patrones peligrosos que Alan Watts nos advierte sobre el despertar. ¿Cuál de ellos resuena más profundamente contigo? Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu experiencia es una parte valiosa de esta conversación cósmica. Respira. Permítete sentir el aire entrar y salir, suavemente. Nota cualquier tensión en tu cuerpo, cualquier pensamiento que burbujea en la superficie de tu mente. No intentes cambiar nada, solo obsérvalo.
Si sientes una punzada de resistencia o un ligero malestar, no te preocupes, es natural. Es solo la mente aferrándose a lo conocido, incluso si lo conocido es una jaula. Es la señal de que algo profundo se está moviendo, que la corriente del río de tu conciencia está a punto de llevarte a un lugar nuevo, o quizás, a un lugar que siempre estuvo ahí. Porque, al final, la vida es simplemente el río fluyendo, y tú, siempre, parte de su eterna corriente. Hemos estado explorando las trampas sutiles que construimos para nosotros mismos cada mañana, esos pequeños actos de autoboicot, que nos impiden realmente despertar. Hemos visto cómo intentar controlar nuestros pensamientos, es como intentar atrapar el viento con las manos, cómo la obsesión por la productividad nos aleja de la verdadera creatividad, y cómo compararnos con otros nos roba nuestra singularidad. Cada una de estas acciones es como construir una pequeña presa en el río de nuestra vida, intentando dirigir su flujo, cuando el río, en su sabiduría infinita, ya sabe exactamente a dónde ir. El río no se esfuerza por fluir, simplemente lo hace, y nosotros a menudo nos tomamos el flujo tan en serio que olvidamos la simple alegría de dejarnos llevar. Nos olvidamos de que somos el río, la corriente y cada gota de agua. Hemos estado jugando un juego fascinante, ¿no es así? Un juego donde el objetivo es olvidar que estamos jugando para luego recordar la diversión de ser el juego mismo. Y esto nos lleva al cuarto patrón, una trampa tan común que a menudo pasa desapercibida, camuflada bajo la capa de la espiritualidad o la búsqueda de la verdad. Me refiero a la peligrosa tendencia de tomarse demasiado en serio la búsqueda de respuestas o verdades absolutas al despertar. Es la solemne persecución de la certeza en un universo que, curiosamente, se deleita en el misterio.